amigos, feliz martes tengan todos ustedes. Bienvenidos hoy a Un Punto Candente en la Economía por Un Mundo de Economía a través de Televisora del Táchira. Fidel, David, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, bien. Un feliz martes, Darcy y Fidel. Amigos, el tema que vamos a desarrollar hoy, que queremos analizar, es el siguiente: la dolarización de facto que está viviendo la economía venezolana y la estabilización en la miseria. Porque ciertamente la economía venezolana, lo sabemos todo porque lo estamos viendo en la calle todos los días, está en un franco y abierto proceso de dolarización informal y desordenada, que está aparentemente tendiendo a una estabilización económica, como que la situación tiende a mejorar, pero en un contexto muy duro de miseria. Y lo hablábamos ayer cuando solamente señalábamos que el salario mínimo compra el 1% de la cesta básica alimentaria. Solo alimentos, exactamente, pero sí. De hecho, la dolarización de facto que ha alentado en las últimas semanas una reactivación en el consumo y que proyecta una sensación de falsa recuperación del sector comercio. Realmente, las operaciones en divisas suponen ya 2/3 partes del total, y según varias estimaciones que se han sido hechas por el Sistema Financiero Nacional, el presidente Nicolás Maduro, asfixiado por la hiperinflación, por las sanciones, ha permitido el curso no legal de las divisas en busca de un balón de oxígeno ante esta situación. Y no podemos hablar de recuperación realmente, ni tampoco podemos hablar de que la economía está mejorando. No, son sensaciones, simplemente proyecciones falsas. Eso producto de la dolarización de facto. ¿Qué crees tú, David? Tenemos una burbuja. La apertura y la dolarización son inevitables, no importa el régimen que esté en Venezuela. El bolívar fue destruido y nosotros tenemos que adoptar otra moneda. Sería más, en una apertura ordenada, sería más factible una cesta de monedas, pero que vamos a una dolarización, eso es inevitable. Ahora, sí, pero el problema es que si el país no se hace parte, si el país no se integra a la economía mundial, si no hace acuerdos con multilaterales, si no hace créditos puentes para recuperar reservas, esta situación, como ustedes lo indican, es una dolarización desordenada y con una factura social muy fuerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que estamos viendo exactamente? Y justamente cómo empieza, porque el año pasado, a mediados del año pasado, pues empezó con los cortes de la luz y todo lo demás, no había efectivo para hacer los pagos electrónicos, y ante la caída del 80% del poder adquisitivo de todos los venezolanos, por favor, el precio de los alimentos básicos también aumentó sobremanera. Pues de ahí empieza la aparición de los pagos en divisas, en dólares, en pesos, en euros. Y los negocios tuvieron que aceptarlos, efectivamente, y ponerlo en funcionamiento, porque no tenían para dónde más agarrar. Ahora, no podemos hablar de que lo que esté ocurriendo en este momento sea una mejora económica con tendencia a la estabilización. Para poder técnicamente definirse ese proceso de recuperación económica que tienda a la estabilización, tiene que mantenerse, que los indicadores lo señalen a lo largo de un periodo de tiempo. O sea, si esta situación se mantiene durante todo el 2020 y por lo menos un semestre del 2021, podríamos decir en julio del 2021 que la economía se está recuperando y que alcanzó estabilización. Pero porque esto esté ocurriendo durante 3 o 4 meses no puede señalarse de tal cosa. Esto podría ser eso o podría ser una burbuja. Y las burbujas se explotan cuando no tiene de dónde sostenerse, ¿no? Entonces hay que esperar a ver qué. Estoy de acuerdo con tu afirmación de la burbuja. Yo creo que es una burbuja. La dolarización no la puso el gobierno. La dolarización se impuso al gobierno. Oye, me gusta sí, porque sin decretos, sin ninguna estrategias, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó pasar, está dejando pasar, es algo así como un laissez-faire, un laissez-passer,
Y llegó a afirmar, sin embargo, también el presidente Maduro que, bueno, se venía la apertura y que el dólar caía en un buen momento en la economía venezolana. Pero tú dices, afirmas esto es porque el andamiaje legal en contra del dólar está intacto, no ha sido desmantelado. No, el andamiaje legal está intacto. O sea, el gobierno no puede suministrar una cantidad de dólares para mantener una actividad económica. Eso no va a pasar. Ahora, lo que pasa es que la dolarización no la puso el gobierno, la dolarización llegó por causa, por efecto y causa. Por eso se habla de facto, por fuerza. Por fuerza. El gobierno tuvo que reconocerla. No le queda otra salida. Deja hacer y deja pasar. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos hoy martes de Un Punto Candente en la Economía. No se aparten, por favor. Bien, volvemos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de martes. Estamos hablando sobre la dolarización de facto y la estabilización en la miseria que se está presentando en Venezuela. Vale la pena, por cierto, destacar que en menos de un año, en menos de 12 meses, desde marzo del año pasado, desde los apagones del 2019 para acá, irrumpe en la economía venezolana el manejo abierto y cada vez más amplio y acelerado, además, de divisas para las operaciones comerciales convencionales y cotidianas en el mercado venezolano. Todo esto también auspiciado de alguna manera por el hecho que el bolívar como tal, nuestro signo monetario, la masa monetaria en bolívares es cada vez menor y por un lado, además de ser cada vez menor, también por efecto de la hiperinflación, cada vez alcanza para comprar menos, lo que implica decir lo contrario, que para que cada quien pueda cubrir sus necesidades necesita manejar una masa de bolívares cada vez más grande, que no existe. Entonces la moneda extranjera ha venido a sustituir en el mercado, en la economía, al bolívar. A tal punto que Ecoanalítica, por ejemplo, en un estudio presentado recientemente, hecho durante la semana del 9 al 14 de febrero de este año 2019, destaca que a nivel nacional, el 64.3% de las operaciones comerciales se hicieron en dólares, en divisas, el 57.7% en dólares, en pesos colombianos el 6.3% a nivel nacional, pero en el Táchira el cuento es diferente, y en euros el 1.3%. La ciudad de San Cristóbal, por cierto, es la ciudad que arroja ser el lugar donde más se transa en divisas, y aquí se llega hasta, según Ecoanalítica, el 93% de las operaciones realizadas en otra moneda, donde predomina el peso por la ubicación por la zona fronteriza. Y esa es una situación entonces de dolarización que se vino encima por condiciones de hecho y no por derecho, porque el gobierno no hizo ningún esfuerzo ni planificó absolutamente nada de esto, pero le tocó aceptarlo. Ahora, esa aceptación, como indican algunos estudios, se tratará entonces de una búsqueda desesperada de oxígeno en un ámbito en el que no se cree, porque ideológicamente de hecho se está encuadrado en sentido contrario, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Es un principio absolutamente capitalista. Y el gobierno está dejando hacer, exactamente, porque ese dejar hacer, dejar pasar, nada más determina que los precios tienen que darse bajo un libre juego de oferta y demanda en el mercado. Son determinados precios de todo, inclusive de las divisas, de los artículos, de las mercancías, en fin. Eso es un principio de economía de mercado. Ajá. Inevitablemente nosotros vamos a adoptar un sistema de economía de mercado. Eso es inevitable. De hecho está ocurriendo ya. De hecho está ocurriendo. Y una de las razones es que la capacidad del gobierno central, no importa quién esté, de intervenir en la economía venezolana se va a debilitar. Si la economía venezolana adopta el dólar, y eso es lo más probable que pase, nosotros vamos a quedar en la órbita
económica de Norteamérica. Pero pregunto, David, ¿es lo más probable que pase la adoptación del dólar como moneda de curso legal en la administración del presidente Maduro o en el gobierno bolivariano? O en cualquier administración. Ajá, pero... Claro, en la actualidad Ahora, claro, no es formal, porque no hay un acuerdo. El problema es que esto es una dolarización informal, no se han hecho las reformas legales, no se han hecho los ajustes macroeconómicos, no se ha abierto el país a la economía internacional. Y no hay un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Con el Tesoro. Con el Tesoro. Y aparte de eso, y lo peor es que el Estado venezolano no cuenta con el monto suficiente de reservas internacionales. Para alimentar el circuito. Exacto, el circuito y sobre todo para poder enfrentar toda la deuda interna. Así es. Henkel García, por ejemplo, economista reconocido venezolano, afirma que están circulando unos 3.000 millones de dólares en la economía venezolana en efectivo, aquí adentro, y que triplica la masa monetaria en bolívares, que no llega a 1.000 millones de dólares convertidos, ¿no? La masa en bolívares. Pero esos 3.000 millones es una suma pequeña. Sí, para la economía venezolana. Para la economía venezolana no se va a sostener con tan pequeña cantidad de divisas. Y el gobierno no puede suministrar las divisas que la economía necesita. ¿De dónde van a venir entonces? Obviamente vamos a otro cuello de botella. O a una enorme lavadora. No, pero las economías de lavadora de divisas son economías marginales. O sea, bueno, claro, están los países que tienen una estructura bancaria cada vez menos porque las regulaciones internacionales han limitado muchísimo el secreto bancario. Cierto. Exactamente. Pero Venezuela no tiene una estructura bancaria tipo Panamá o tipo Liechtenstein que haga una operación de lavado de ese tipo. Entonces, no hay la capacidad. No hay la capacidad. O sea, las opciones del gobierno cada vez son menos. Entiendo. Se está complicando el panorama. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con nuestro tercer segmento y conclusión en el tema que estamos tratando en la mañana, en el mediodía de hoy. Dolarización de facto y estabilización en la miseria. Ya venimos. Regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy martes, un punto candente de dolarización de facto y estabilización en la miseria. ¿Por qué estabilización en la miseria con esta dolarización de facto? Sabemos que se presentó como un fenómeno social porque la gente tiene que defenderse y cada quien pues tiene que ver cómo resolver su problema económico ante la escasez y sobre todo la expiración total del bolívar como moneda nacional de curso legal. Nosotros estamos en un estancamiento. Total. O sea, nosotros el gobierno nacional, por desconocimiento de su legitimidad, por sanciones, no puede avanzar hacia una apertura formal. ¿No? Tampoco puede permanecer bajo un sistema de economía cerrada, de control de divisas. O sea, estamos en un punto muerto, no podemos ir hacia atrás ni hacia adelante. Claro, y entonces lo que estamos viviendo, pues evidentemente no es ni recuperación económica, ni ¿cómo se dice? Ni estabilización. Porque de hecho, hay un incremento, digamos, de actividad económica en el sector comercial, ¿no? Porque tú ves más productos en los anaqueles, más variedad de productos, mucho producto importado. Auspiciado porque, bueno, el Estado también eliminó los aranceles y las restricciones para la importación de alimentos. Entonces tú ves mucho producto importado, pero la industria en Venezuela, pese a que el comercio parece activarse, bodegones, supermercados, una cantidad de nuevos negocios, hoteles, restaurantes, en fin, pero la industria venezolana va en retroceso. Entonces, como no hay un equilibrio allí, o sea, es imposible que esto tienda a ser una estabilización porque tú no ves un desarrollo, una recuperación del sector industrial y tampoco hay una aplicación de un paquete de medidas económicas de orden estructural por parte del gobierno. Entonces esto es así como lo señalaste, deja hacer, deja pasar. El poder adquisitivo de la población está destruido. Acabado, anulado. O sea, si entra un producto importado, eso es para un sector muy pequeño.
el 80% o 90% de la población tiene su poder adquisitivo destruido. Y está sobreviviendo. Y el porcentaje de los que reciben divisas, ¿en cuánto llega el porcentaje de la población? Creo que no llega a 30. 20, entre 20 y 30%, más o menos, que tienen acceso a las divisas. Como tal. Pero el resto de la población también, según un estudio presentado por el Centro de Investigación de Torino Economics, que es el centro de análisis e investigación de la inversora Torino Capital, de la consultora financiera, dicen que mientras que el presidente Maduro no está en capacidad, sobre todo, y con una nómina de 20.000 empleados públicos, con una brecha salarial de 2 millones, exactamente, bueno, por favor, ¿cómo hace esa gente? Mire, en Venezuela este estancamiento, en Venezuela la apertura y la dolarización va necesariamente a debilitar el gobierno central. Voy a ponerles lo estamos viendo, porque el gobierno está permitiendo todo esto que persiguió, por ejemplo, del dólar. La capacidad, por ejemplo, en los años 80, un presidente mexicano nacionalizó todo el sector bancario. Bueno, hubo una quiebra económica y el presidente simplemente nacionalizó, como respuesta nacionalizó el sector bancario, que empeoró la crisis económica que tenía México. México ordenó su economía, la integró a América del Norte con el Tratado Comercial. En el 94. Y eso automáticamente trajo que el presidente de México pierde poder. Hoy en día el presidente actual de México no puede nacionalizar nada, no puede cerrar fronteras, no puede cerrar mercados. Una vez que porque hay una cantidad de acuerdos y de tratados que tiene que respetar. Que automáticamente le quitan eso poder. Él no tiene potestad con las políticas macroeconómicas del país. Del país, excepto un banco central independiente lleva la macroeconomía. Claro. Hay una institucionalidad más no el fuerte presidente de la República. Ajá. Ahora bien, en el caso venezolano, la capacidad de intervención del gobierno central es cada vez menos. Cualquier solución que tengamos para nuestro problema económico, y la hay, va a integrar a Venezuela en una economía internacional probablemente dolarizada, porque yo no veo posible la recuperación de un bolívar. Y eso va a tener la capacidad para imponer controles de cambio, para manipular reservas, va a ser menor. Para cubrir déficit con emisión de moneda inorgánica tampoco van a poder hacerlo, porque si la moneda que circula es el dólar, el gobierno venezolano no puede emitir para dólares. Acudir a organismos multilaterales en solicitud de financiamiento externo, para emisión de deuda, nada de bonos por emisiones de deuda. Y eso hasta en un buen grado es muy sano. El manejo político de la economía va a acabar en Venezuela. Eso es muy sano. Eso es sano. Eso es sano. Es la lógica. Eso es tiene que ser así. Un paso sine qua non inevitable para poder salir de esta crisis. Sobre todo para empezar a recuperar el aparato productivo nacional. Así de sencillo. Eso son leyes económicas. Y lo peor es que cuando se violan las leyes, es ahí las consecuencias y las que estamos viviendo actualmente. Sí, los que vivimos esta crisis David, es consecuencia de no respetar la economía. Exactamente. David, gracias por tus aportes, muy interesante. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Los convidamos a que nos acompañen todos los mediodías, como hoy, acá por su televisora regional del Táchira. Y recuerden que a las 2 de la tarde es la reposición de Un Mundo de Economía. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen martes, buen provecho. Será entonces hasta mañana.